del conversatorio es la historia en voz alta, donde se va a dar relevancia a temas de salud pública. Dejémosle la palabra a Cintia, quien amablemente va a conducir este conversatorio. Adelante y muchas gracias de nuevo. Esta es una oportunidad de reflexión desde la historia sobre temas que hemos abordado efectivamente en materia de salud pública. Entonces, esta tarde yo quiero presentar con muchísimo gusto, esa es la expresión. Voy a iniciar con la doctora Edith González Cruz. Edith González Cruz es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es profesora investigadora en el Departamento de Humanidades de esta misma universidad, donde imparte las materias tanto en la licenciatura en Historia como en la maestría en Investigación Histórico-Literaria. Bienvenida, doctora Edith González Cruz. A continuación, nos permitimos presentar al doctor Ignacio Rivas Hernández. Él es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia Regional por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es desde 1989 profesor investigador en el Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde imparte cursos en la licenciatura en Historia y en la maestría en Investigación Histórico-Literaria. Muy bienvenido, doctor Ignacio Rivas. Buenas tardes. Finalmente, me da muchísimo gusto también presentar al doctor Francisco Altable. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador adscrito al Departamento de Humanidades también de nuestra universidad, es miembro del núcleo básico de la Maestría de Investigación Histórico-Literaria. Pues sean los tres más que bienvenidos a este momento en el que la historia está sobre la mesa y en voz alta, porque la ha traído, justamente la ha llamado a cuentas, entre otras cosas, la pandemia y el interés por saber, por conocer y por descubrir cuándo o cómo nos había pasado esto. Yo quiero empezar, y agradezco mucho la orientación al respecto, con el doctor justamente Francisco Altable, porque lo vamos a hacer de manera que nuestro auditorio el día de hoy pueda ir organizando las ideas en torno a estos espacios de reflexión sobre la salud pública y la historia. Por favor, doctor, adelante. Sí, muy buenos días a quienes nos escuchan y muchas gracias al COSIT y desde luego a mi amiga desde hace muchos años, Cintia Castro. La verdad es que la pandemia por la que estamos pasando palidece al lado de las pandemias e epidemias históricas. Lo que ocurrió en Baja California en el siglo XVIII es tanto más dramático, trágico, que lo que está ocurriendo actualmente, por muy terrible que sea, que lo es, pero en términos comparativos, cuantitativos, realmente se queda pequeña junto al tremendo drama que significó los brotes epidémicos en el México colonial. Esto que voy a reseñar lo más brevemente que pueda, parte de un trabajo de 2011, un trabajo raro, peculiar, porque ni hay muchos trabajos sobre salud pública o sobre cuestiones sanitarias para la época colonial, y seguramente no los hay porque tampoco existe mucha información, no están llenos los archivos de la nación con información al respecto. Yo casi casualmente me topé con este expediente, fue una buena suerte y bueno, lo trabajé. Todos sabemos, porque está más que documentado, que en Baja California, que en la antigua California, en la California del siglo XVIII, se dieron una serie de epidemias de manera intermitente, algunas más graves que otras, y casi todas ellas relacionadas con el sarampión, con la disentería, la viruela un poco, y sobre todo, si les creemos a los misioneros dominicos, de la sífilis
o el mal gálico, como le llamaban en aquella época. Poco se sabe, en cambio, de si la corona o de si los españoles, además de ser los agentes portadores de estas enfermedades que mataron a tanto indio, hicieron algo al respecto. Y bueno, de eso justamente es de lo que se trata el trabajo, en particular del llamado o de lo que llamé yo el expediente de 1799, que es justamente digamos, un dossier donde se fueron acumulando una serie de informes y de cédulas reales y de otros diversos documentos, todos ellos orientados a la intención de resolver el problema de la extinción de los indios en Baja California, que ya para la época en que se lleva a cabo, en que se forma este expediente, era ya ciertamente una situación dramática. Para algunos historiadores, digamos que ya prácticamente en un punto de no retorno para la población indígena. Doctora, no aquí me voy a permitir interrumpirlo. Le pido una disculpa y le voy a pedir en una de las preguntas que yo vaya a plantearle, en la ronda de preguntas, que nos ayude a concluir en el tiempo. Le agradezco muchísimo y me apena muchísimo, a lo mejor no tiene su vista en galería y no podía ver a la doctora, que nos había marcado el tiempo. Gracias, ahorita mismo. No importa, lo seguiremos platicando. Muy bien, lo seguimos platicando. Yo doy paso ahora, si ustedes me lo permiten, a solicitarle a la doctora Edith González su participación en esta mesa. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. En primer término, agradecerle a la doctora Sara Díaz, responsable del COSIC, a Cintia Castro, por la invitación para estar el día de hoy en este programa. Yo me voy a permitir hablar sobre qué pasó con la salud en el mineral de Santa Rosalía. Seguramente la mayoría de los que nos escuchan saben que el mineral de Santa Rosalía vio la luz en 1885 gracias al establecimiento de la empresa minera El Boleo, una empresa de capital francés. Una empresa que firma un contrato con el gobierno federal y que en principio se establece que debe colonizar el espacio, pero al paso del tiempo, no mucho tiempo, en 1888 ella decide finalizar el proceso de colonización y se va a dedicar fundamentalmente a la cuestión de la extracción y beneficio del cobre. Para beneficiar el cobre, pues ella requería introducir algunos servicios públicos. El servicio público más importante que ella considera debe introducirse es el servicio del agua. ¿Por qué el servicio del agua? Porque el espacio donde se ubica la empresa, pues no hay agua y entonces ella tiene que llevar el agua desde el rancho Santa Águeda a una distancia de 17 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, el agua se va a utilizar fundamentalmente para la cuestión industrial. A los trabajadores se les daba diariamente 2 cubetas de 20 litros de agua diarios. ¿Sí? Entonces, 20 litros de agua diarios a la población, pues era insuficiente para satisfacer sus necesidades de limpieza, ¿verdad? De lavado de ropa, de aseo personal, etcétera, ¿no? El otro servicio que consideró la empresa pertinente introducir o establecer va a ser el servicio de la salud pública. Y este servicio de la salud pública tiene que ver con las noticias que llegaban de la contracosta de que estaba predominando o estaba desarrollándose por allá la fiebre amarilla. Esto va a llevar a que se
establezca una junta de sanidad muy pronto, 1886, a un año prácticamente del establecimiento de la empresa. Sin embargo, no llega la fiebre amarilla. Lo que va a llegar primero va a ser una epidemia de viruela. Entonces, en 1886, al Boleo, a Santa Rosalía, llega esta epidemia de viruela, que llega por la misma ruta que llegaba la población operaria, es decir, por la vía marítima, llega de la contracosta, fundamentalmente de Guaymas, ¿verdad? Se considera. Y bueno, pues esto va a llevar a que la empresa tenga que traer un médico, ¿verdad? Y llega en enero de 1886, frente a estas noticias, llega el primer médico, un médico francés, a la empresa. En 1887 se establece un hospital de manera provisional, ¿verdad? Y empieza también, como parte de esta política pública nacional, empieza a llevarse a cabo la vacuna. Entonces empieza a partir de 1887 a aparecer la vacuna en Santa Rosalía. Sin embargo, como sucede hoy en este momento, ¿verdad? En este momento muchos tenemos temor a la vacuna, y en aquel entonces también la población operaria, las familias operarias temían a la vacuna, o sea, pensaban que la vacuna iba a reproducir más el mal, ¿verdad? La enfermedad. Y se tuvo que llegar, o sea, había una disposición que había que recurrir a la policía para poder obligar a la población a que se vacunara, independientemente de que la empresa El Boleo también decidió vacunar a algunos, a otros no. Aquellos que ya les había dado la viruela, pues dijo no los vacuno, ¿verdad? Aquellos que no tenían síntomas, pues tampoco los vacuno, ¿verdad? Pero además la propia población tenía temor a la vacuna. Entonces, a partir de 1886, Santa Rosalía se ve pues envuelta en este tipo de males. En 1894-95 vuelve a haber otra epidemia de viruela, donde mueren más de donde se infectan más de 150 personas y mueren 45. De estas 150 y tantas personas, solamente 50 van a estar vacunadas, el resto no. Y mueren 45 entre hombres, mujeres y niños. Todos los que mueren no están vacunados. Entonces, la vacuna empieza a ser ya pues alguna costumbre en el mineral, pero no solamente va a haber muertes por la cuestión de las epidemias de viruela, sino también otro tipo de enfermedades van a empezarse a desarrollar en el mineral, enfermedades que tienen que ver con el propio trabajo, es decir, sobre todo con la extracción del mineral, ¿verdad? Y entonces tenemos que el gobierno federal clasifica el tipo de enfermedades ya y habla de 14 tipos de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que más van a predominar en el mineral de Santa Rosalía? Sobre todo las enfermedades que tienen que ver con el aparato digestivo, pues, la diarrea, la enteritis, ¿verdad? Las enfermedades que le llaman enfermedades generales, de tipo general, que tienen que ver con la tuberculosis, ¿verdad? Fundamentalmente, y las enfermedades del aparato respiratorio, que tienen que ver con la neumonía, la bronconeumonía, etc. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que más van a afectar a la población operaria? Son las que tienen que ver con el aparato respiratorio. O sea, muchos operarios mueren de neumonía, de bronconeumonía, y algunos también, un buen número, muere por tuberculosis. Pero vamos a encontrar que la población que más se ve afectada en el mineral de Santa Rosalía y que muere es la población infantil. Es la población que va de 0 a 7 años, es la que más muere, y hay datos de que casi el 55% de la población que muere en Santa Rosalía es población infantil, de 0 a 7 años, y la población operaria, su rango oscila entre un poquito arriba del 30% de la población operaria. Entonces,
Y bueno, esto, ¿qué tiene que ver? Pues, o sea, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que el Boleo ya para 1895 ha montado un hospital muy bien equipado, es decir, un hospital con una tecnología avanzada, ¿verdad? Con médicos, con enfermeras, con boticarios, etcétera, la población muere. Y encontramos, por ejemplo, en 1910, que están muriendo diariamente 2 personas, o sea, 2 personas diarias en una población de casi 10,000 habitantes. Entonces, diariamente los rosalinos se van a acostumbrar a ver que rumbo a los cementerios, ¿verdad?, desfilan los muertos. Para 1907, en Santa Rosalía y los grupos mineros, hay 7 panteones, ¿verdad? La gente está muriendo. Pues entonces, creo que a grandes rasgos, pues esta es la situación que se vive en el mineral. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Para mí es muy doloroso cortarlos porque yo me siento con la impronta de dejarlos estar todo el rato. Gracias, doctora, por contemplar nuestro tiempo. Doctor Ignacio Rivas, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues primero dar las gracias a la doctora Sara Díaz y a la maestra Cintia Caso por esta invitación. Y bueno, yo comentarles que hace 4 años, en el 2017, hice una investigación para lograr mi doctorado en la Universidad Michoacana sobre la política sanitaria durante el régimen de Porfirio Díaz y su aplicación en el Distrito Sur de la Baja California. Este trabajo está dividido en 3 apartados. En el primero, pues hablo sobre lo que es la política sanitaria, analizo el concepto de política sanitaria y ver cuándo se establece una auténtica política sanitaria en el país, en México, y cómo va a ser esa aplicación aquí en Baja California, en una zona tan periférica como el Distrito Sur de la Baja California. Un segundo apartado lo dedico a ver la cuestión, el impacto de las epidemias en el siglo XIX, y fundamentalmente reviso 3 epidemias, una de viruela en el 76, la de fiebre amarilla en 1883 y la de ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó, en 1901 la epidemia. Bueno, y en el tercer apartado hablo sobre los servicios hospitalarios, fundamentalmente del Hospital Salvatierra y el Hospital de Santa Rosalía. Bueno, aquí me gustaría en este momento, como es tan corto, hablar del primer apartado, ¿no? Entonces, partiendo de la idea o del concepto de política sanitaria, que se concibe como el conjunto de disposiciones e instituciones que organiza un gobierno de manera permanente y centralizada, pues consideramos que durante la primera mitad del siglo XIX en México no existió una política sanitaria, sino más bien se tomaban medidas de salud de manera emergente cuando se sospechaba o había la inquietud de que fuera a llegar una epidemia. Entonces se hacían reglamentos, pequeños reglamentos, se difundían algunas formas de cómo ayudar a la salud, algunos métodos curativos, pero no existía ningún órgano, ninguna institución permanente en las diversas entidades. Quizás uno de los organismos más o menos estables era el Consejo Superior de Salubridad, que funcionaba en el Distrito Federal. Pero no había en aquel entonces una reglamentación unitaria, no había relación entre las diferentes instituciones de salud en las diferentes entidades, ¿no? Entonces, realmente va a darse ya una política sanitaria en las últimas 2 décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, cuando está el régimen ya de Porfirio Díaz, ¿no? Es en ese momento cuando ya podemos hablar de una política sanitaria, ¿no? Y esto se debió, los factores que ayudaron a esto fue, uno,
la política centralizadora del régimen, ¿no? Es como Porfirio Díaz logra estabilizar políticamente el país y empieza a haber un ejecutivo fuerte que puede dictar leyes, reglamentos, ¿no? La otra fue el interés que muestran los empresarios extranjeros y nacionales de proteger sus intereses comerciales. Otro factor fue pues, el desarrollo urbano, y un cuarto factor fue cómo los médicos mexicanos empiezan a tener información de los avances de la medicina que se estaban dando en Europa, ¿no? Entonces, esos elementos hicieron pues que se pudiera definir ya una política sanitaria. El Consejo Superior de Salubridad, que funcionaba en el Distrito Federal, empieza a tener contacto con las diferentes entidades y se elabora, los miembros de este consejo elaboran el primer código sanitario a nivel nacional. ¿Qué sucede en Baja California Sur, en el Distrito Sur de la Baja California? Bueno, a pesar de la distancia, no quedó ajena a este proceso que se vivió en el centro del país, y aquí también hubo un reglamentarismo antes de la elaboración de este código sanitario. En Baja California Sur se elaboraron varios reglamentos de sanidad. Desde 1833 encontramos una primera normatividad en el bando de Policía y Buen Gobierno que elabora el Ayuntamiento de La Paz. Ahí se establecen las primeras medidas de carácter sanitario, ¿no? Por ejemplo, se establece que era necesario la limpieza de las calles, de las casas, que era necesario pues, atender a los enfermos. Después, en 1869, se elabora un reglamento interno también del Ayuntamiento de La Paz, donde se amplían estas medidas, y entonces ya se empieza a hablar de que las autoridades, el Ayuntamiento, tiene la obligación del cuidado de hospitales, digamos, de conservar los cementerios, de revisar, cuidar las bebidas y los alimentos. Y en 1871 se hace un nuevo reglamento, otro bando de Policía y Buen Gobierno, donde ya ahí se ve mucho más avance en cuanto a las medidas de salud. Ya aquí se habla de la necesidad de establecer de manera permanente juntas de sanidad, ¿no? Y en los años 80 es cuando ya es mucho más activa la cuestión de la reglamentación. Aparece un reglamento de cementerios, un reglamento de rastros, el reglamento de prostitución, y todo culmina con un bando de Policía y Buen Gobierno que se formula en 1894, que está fundamentado en el Código Sanitario de 1891. Entonces, digamos, no queda al margen, pues, el Distrito Sur de la Baja California. ¿Qué es lo que hace que estos, un rasgo importante de esta reglamentación es que no permanecen inamovibles, sino hay continuos cambios, se van modernizando estos reglamentos, y esto se debe pues a la expansión económica, al desarrollo urbano, que va demandando mejorar estos reglamentos sanitarios, ¿no? ¿Qué concepción había detrás de estos reglamentos sanitarios? Hay una noción de cuál es la causa que provocaban las enfermedades, y esta noción que se tenía era lo que se llamaba la teoría miasmática. Se consideraba que lo que provocaba las enfermedades eran los miasmas, ¿no? Y bueno, el término miasma significaba ensuciar, manchar, pero durante el siglo XIX se utilizaba sobre todo para definir, para denominar las emanaciones dañinas que producían el hombre y los animales, digamos, por la descomposición de la materia orgánica. Entonces, en esta época es cuando cobra mucha importancia la limpieza del aire, ¿no? Empiezan a tomarse medidas para cuidar esto, ¿no? Y esto se ve en los reglamentos de exhumaciones, en los reglamentos de cementerios, ¿no? Y bueno, finalmente decir que
estos reglamentos tenían como finalidad modificar las costumbres de los ciudadanos para que fueran más saludables. Gracias. Muchísimas gracias. Sé que no solo para ustedes como historiadores, sino para la mayoría de nuestros participantes, el tiempo es como apremiante y se siente que no fue lo suficiente. Y bueno, esta sensación no es mala, fíjense, porque siempre decimos la doctora y una servidora que nos gusta dejar a la gente como los viernes de novela, ¿no? Que quede el continuará.